Cada persona que cruza tu camino deja algo contigo, aunque sea apenas un suspiro. Cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas, cada acto de amor o de coraje marca un rastro en el mundo. Algunos rastros se borran con el tiempo, otros perduran, invisibles pero poderosos, transformando vidas incluso cuando ya no estás presente. Este libro no es sobre fama, riqueza ni títulos, tampoco sobre seguir fórmulas prefabricadas para dejar huella. Es sobre algo mucho más profundo, descubrir tu esencia y proyectarla con autenticidad, para que tu vida sea un legado que hable por ti sin depender de tu presencia. Aquí no encontrarás instrucciones rígidas ni caminos universales. Encontrarás un espejo que te reta a mirar tu verdad, un mapa para explorar tus dones y herramientas para que cada acción que realices, por pequeña que parezca, pueda resonar en otros y en el tiempo. Tu huella ya existe. La pregunta es, ¿cómo quieres que sea recordada? Prepárate para un viaje que va más allá del éxito, más allá de la aprobación ajena, hacia la construcción de una vida que, al mirarla desde cualquier ángulo, diga, aquí estuve y dejé algo que vale la pena. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El llamado del legado. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a dejar huella, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Aunque el mundo no nos pida permiso ni nos dé instrucciones claras sobre cómo queremos ser recordados, cada gesto, cada palabra, cada decisión tiene el poder de marcar no solo nuestra vida, sino la de quienes nos rodean, y a veces la de personas que nunca llegaremos a conocer. El legado no es un premio que llega al final de la vida ni una meta que se pueda planear con precisión. Es una consecuencia natural de vivir con intención, de reconocer que nuestras acciones tienen peso, resonancia y capacidad de transformar. Dejamos legado cuando vivimos de acuerdo con nuestros valores, cuando nuestras palabras y actos son coherentes con lo que sentimos y pensamos, cuando nos permitimos ser auténticos y valientes frente a la presión de encajar o agradar. Cada ser humano tiene una historia que contar, un conjunto único de experiencias, emociones, talentos y errores que forman un mosaico irrepetible. Reconocer esa singularidad es el primer paso para dejar una huella que valga la pena, porque no se trata de copiar lo que otros han hecho, ni de imitar modelos de éxito, sino de explorar profundamente quiénes somos, qué nos apasiona, qué nos mueve a levantarnos cada día y qué queremos que quede cuando nuestras palabras se silencien y nuestros cuerpos desaparezcan. El llamado del legado surge muchas veces como una inquietud difusa, una sensación de que la vida es más que sobrevivir, que trabajar, que cumplir con expectativas externas. Es un murmullo interno que nos pregunta qué queremos dejar atrás, qué memorias, qué ejemplos, qué enseñanzas, qué amor, qué transformación. Para responder a ese llamado necesitamos detenernos y mirarnos con honestidad, sin adornos ni justificaciones, y preguntarnos qué nos hace sentir vivos, qué nos conecta con otros y cómo podemos utilizar eso para aportar algo más grande que nosotros mismos, algo que trascienda el paso del tiempo y las limitaciones individuales. Este primer paso no siempre es cómodo ni sencillo. Implica confrontar miedos, inseguridades, la duda de si nuestras vidas realmente importan y aceptar que el camino hacia un legado auténtico no es lineal, no viene con garantías y muchas veces requiere sacrificio y perseverancia. Pero también nos regala libertad, sentido y una satisfacción que ningún logro superficial puede brindar. Reconocer que cada decisión importa nos convierte en arquitectos de nuestra propia historia y nos permite transformar la rutina diaria en actos significativos, desde la forma en que escuchamos a otros hasta la manera en que invertimos nuestro tiempo y energía. Porque un legado no se construye únicamente con grandes gestos o logros extraordinarios, sino con la constancia de la coherencia, la presencia genuina y la intención consciente en lo que hacemos, decimos y sentimos.
A lo largo de este libro exploraremos cómo descubrir nuestra huella única, cómo vivir con autenticidad y cómo sembrar un impacto que resuene más allá de nuestra vida. Pero el primer capítulo, el primer momento de reflexión, consiste en aceptar que el llamado del legado ya está aquí, que no es algo lejano o abstracto, sino una invitación a vivir con propósito y a dejar marcas que importen, no por vanidad, sino porque nuestra existencia tiene un valor irrepetible y cada acción nuestra puede ser un hilo que teje la historia de alguien más, que inspira, que transforma y que permanece incluso cuando nosotros ya no estemos. Reconocer esta responsabilidad no es agobiante si lo entendemos como un acto de libertad. Podemos elegir conscientemente cómo vivir, qué semillas plantar y cómo cuidar nuestra propia autenticidad para que florezca en todos los ámbitos de nuestra vida. Cada decisión que tomamos, desde la forma en que tratamos a quienes nos rodean hasta cómo enfrentamos los desafíos, contribuye a ese legado invisible que otros recordarán. Y al abrazar la conciencia de que todo importa, dejamos de ser pasajeros de la vida y nos convertimos en protagonistas de nuestra propia historia, capaces de crear un impacto real y duradero. Así, el llamado del legado no es solo un concepto abstracto, ni una reflexión filosófica, es una invitación a actuar, a vivir con intención, a mirar dentro de nosotros mismos y reconocer que la vida es demasiado breve y preciosa para ser vivida de manera superficial, que cada huella, por pequeña que parezca, tiene el potencial de resonar y que nuestra autenticidad es el motor que hace que ese eco sea verdadero, profundo y único. Capítulo 2. Autenticidad en tiempos de máscaras. Vivimos en un mundo que nos enseña desde pequeños a construir máscaras, a ajustar nuestro comportamiento, nuestras palabras e incluso nuestras emociones para encajar, para ser aceptados, para evitar conflictos o rechazo. Y a medida que crecemos, esas máscaras se multiplican, se refinan, se vuelven parte de nuestra rutina diaria hasta el punto de que, a veces, olvidamos quiénes somos debajo de ellas. Pero la autenticidad no es un lujo ni una opción. Es la única manera de dejar un legado verdadero, de que nuestra huella sea reconocible y honesta. Porque nada que no sea genuino puede trascender más allá de nosotros. Nada construido sobre la aprobación de otros resiste la prueba del tiempo. Y nada que se aleje de nuestra esencia puede inspirar o transformar. Ser auténtico implica un profundo conocimiento de uno mismo, un acto de valentía que requiere mirar dentro de nuestra historia, de nuestras heridas, de nuestras pasiones y debilidades, y aceptarlas sin juicio, sin intentar disfrazarlas o minimizar su impacto, porque todas forman parte de la persona que somos y de la huella que podemos dejar. La autenticidad no significa exposición total sin filtros ni límites, significa coherencia, significa que nuestras acciones reflejen nuestras palabras, que nuestros compromisos sean fieles a lo que valoramos, que nuestras relaciones se construyan sobre honestidad y respeto mutuo, y que nuestra vida cotidiana refleje lo que sentimos, pensamos y creemos, aun cuando eso implique nadar contracorriente o enfrentar incomodidad, críticas o incomprensión, porque solo cuando vivimos alineados con nuestra verdad podemos crear algo que realmente importe. En tiempos donde las redes sociales, la presión social y la constante comparación nos empujan a construir versiones idealizadas de nosotros mismos, la autenticidad se convierte en un acto de rebeldía silenciosa, un compromiso con nuestra propia esencia, que nos libera de la necesidad de aprobación externa, nos permite tomar decisiones basadas en valores y no en expectativas ajenas, y nos prepara para que el legado que dejamos sea duradero y significativo, porque no se trata de impresionar al mundo, sino de honrar nuestra vida, nuestras convicciones y la influencia que podemos tener sobre otros desde un lugar de sinceridad y coherencia. La reflexión sobre la autenticidad también nos invita a cuestionar las máscaras que hemos adoptado y a identificar cuáles realmente nos sirven y cuáles nos limitan, cuáles nos protegen de heridas innecesarias y cuáles nos impiden ser vistos, escuchados y comprendidos. Y al hacer este ejercicio, nos damos cuenta de que vivir auténticamente no es un camino de perfección, sino un proceso constante de autoexploración, aprendizaje y ajuste, donde la vulnerabilidad no es debilidad, sino la llave que abre la posibilidad de conexión profunda y resonancia verdadera.
Al abrazar nuestra autenticidad, comprendemos que dejar un legado no significa construir una imagen impecable ni acumular logros superficiales, sino ser fieles a nuestra historia, a nuestras decisiones, a nuestras pasiones y a nuestra manera única de percibir y actuar en el mundo. Porque solo desde la verdad personal puede surgir un impacto que toque la vida de otros y que permanezca más allá de nuestra presencia física. La autenticidad nos exige también soltar la necesidad de control, aceptar nuestra humanidad, abrazar errores, contradicciones y limitaciones como parte integral de nuestra experiencia, y entender que cada imperfección tiene valor porque enseña, inspira y genera conexión. Y cuando compartimos nuestra vida con honestidad, permitimos que otros vean la fuerza en la vulnerabilidad, la belleza en la imperfección y la inspiración en la coherencia con uno mismo. Reflexionar sobre la autenticidad en tiempos de máscaras nos lleva a cuestionar constantemente quiénes somos cuando nadie nos observa, cómo nuestras decisiones reflejan nuestros valores y qué legado queremos construir a partir de nuestra esencia más profunda, porque cada acción que nace de la autenticidad deja una huella única, irrepetible, un hilo que conecta nuestra vida con la vida de otros de manera genuina y significativa. Así, vivir auténticamente se convierte en un compromiso con nosotros mismos y con quienes nos rodean, en un acto consciente de integridad que fortalece nuestro propósito, nuestra influencia y la huella que dejamos en el mundo, recordándonos que nada puede sustituir la verdad de nuestra existencia y que cada momento vivido desde la autenticidad es un paso más hacia un legado que realmente importe, que sea recordado y que inspire a otros a encontrar y abrazar su propia verdad, porque la autenticidad no es solo un valor, sino la esencia misma del legado que podemos dejar. Capítulo 3. Conócete para trascender. Conocerse a uno mismo no es un ejercicio superficial ni un lujo reservado para quienes tienen tiempo o tranquilidad. Es una necesidad vital si queremos dejar un legado auténtico y profundo. Porque solo cuando comprendemos nuestras fortalezas, debilidades, motivaciones, miedos y aspiraciones, podemos decidir conscientemente cómo vivir, cómo actuar y qué dejar atrás. El autoconocimiento no surge de la contemplación rápida ni de respuestas automáticas. Requiere mirar dentro de nosotros con honestidad absoluta, cuestionar creencias arraigadas, confrontar patrones repetitivos, aceptar heridas del pasado y explorar las emociones que a veces intentamos ignorar, porque cada rincón de nuestra historia contiene piezas esenciales de la persona que somos y del impacto que podemos generar en otros. Conocerse para trascender significa identificar aquello que nos mueve, aquello que nos hace sentir verdaderamente vivos, aquello que nos da sentido, y aprender a reconocer cuándo nuestras acciones se alinean con esa esencia y cuándo nos desviamos por miedo, comodidad o presión externa. Implica preguntarnos constantemente quiénes somos cuando nadie nos observa, cuáles son los valores que guían nuestras decisiones, qué emociones dominan nuestra conducta y cómo podemos canalizar todo eso hacia una vida que tenga propósito y resonancia. La reflexión profunda sobre nosotros mismos también nos lleva a aceptar que no somos perfectos, que tenemos contradicciones, errores, momentos de debilidad y decisiones que desearíamos rehacer, pero que todas estas imperfecciones forman parte de nuestra autenticidad y de la huella que dejamos. Porque un legado verdadero no surge de la perfección, sino de la coherencia con nuestra esencia, de la valentía de vivir y actuar desde la verdad de quien somos y de la capacidad de transformar experiencias, incluso dolorosas, en aprendizaje, crecimiento y conexión con otros. Conocerse para trascender nos invita a ser observadores de nuestra propia vida, a desarrollar conciencia sobre cómo reaccionamos ante desafíos, cómo gestionamos emociones, cómo nos relacionamos con otros y cómo nos impactan los eventos que vivimos. Porque solo al comprender nuestros mecanismos internos podemos elegir conscientemente nuestras respuestas, moldear nuestro carácter y construir hábitos que fortalezcan la huella que queremos dejar. Este proceso de autoconocimiento también implica enfrentar el miedo al cambio y al juicio, porque explorar quiénes somos nos lleva a confrontar verdades incómodas y a cuestionar hábitos o creencias que nos limitan, y al hacerlo, abrimos la puerta a nuevas posibilidades, nuevas formas de pensar, actuar y conectar con el mundo desde un lugar más auténtico y poderoso.
Trascender no significa alejarse de la realidad ni aspirar a algo inalcanzable. Significa vivir de manera consciente y plena, reconocer nuestro potencial y nuestras limitaciones y actuar con intención para que cada acción, cada palabra y cada decisión contribuyan a un legado que tenga significado, coherencia y profundidad. Conocerse para trascender es, en última instancia, aceptar la responsabilidad de nuestra vida, comprender que somos los arquitectos de nuestra historia y de nuestra influencia, y decidir qué huella queremos dejar en el tiempo y en las personas que nos rodean. Porque solo al integrar conocimiento, conciencia y acción, podemos generar un impacto duradero que refleje nuestra verdadera esencia, que inspire a otros y que haga que nuestra vida sea recordada no por lo que aparentamos, sino por lo que realmente somos. Este capítulo no es una guía de respuestas fáciles ni un manual de fórmulas universales. Es una invitación a mirar dentro de nosotros con valentía, a cuestionar todo lo que creemos saber, a aceptar lo que descubrimos y a transformar ese conocimiento en una vida de propósito, coherencia y trascendencia. Porque solo al conocernos profundamente podemos vivir de manera auténtica, influir con integridad y dejar una huella que resista el paso del tiempo, que toque corazones y que inspire a otros a explorar su propia esencia y a construir su legado personal. Capítulo 4. Historias que nos habitan. Todos cargamos con historias, unas que hemos elegido contar y otras que pareciera que se nos han impuesto. Relatos que nos definen, que nos moldean, que nos enseñan quiénes somos, de dónde venimos y, muchas veces, quiénes creemos que debemos ser. Pero estas historias no son simples recuerdos, son la base sobre la que construimos nuestra vida, nuestra personalidad, nuestras decisiones y, en última instancia, la huella que dejamos en el mundo. Las historias que nos habitan están formadas por experiencias de amor, pérdida, éxito, fracaso, alegrías y dolor. Y aunque algunas parezcan insignificantes, cada una aporta un hilo a la red compleja que constituye nuestra identidad. Y reconocer su influencia nos permite entender por qué actuamos de cierta manera, por qué sentimos emociones específicas y por qué ciertos patrones se repiten a lo largo de nuestra existencia. Reflexionar sobre nuestras historias implica mirar sin miedo los capítulos oscuros, las decisiones equivocadas, los momentos de vulnerabilidad y los errores que quisiéramos borrar. Porque solo al aceptarlos podemos comprender su valor, aprender de ellos y transformarlos en herramientas que nos fortalezcan en lugar de limitarnos. Nuestras historias también contienen momentos de orgullo, logros personales y actos de valentía que muchas veces subestimamos, pero que son evidencia de nuestra capacidad de resiliencia, creatividad y fuerza interior. Y al reconocerlos, nos damos cuenta de que cada persona tiene dentro de sí un legado latente, esperando ser liberado y compartido con el mundo de manera consciente y auténtica. Las historias que nos habitan influyen en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo percibimos nuestras posibilidades, en cómo reaccionamos ante los desafíos y en cómo nos permitimos soñar. Y al tomar conciencia de ello, podemos decidir cuáles relatos queremos amplificar, cuáles queremos resignificar y cuáles es momento de dejar ir. Porque no podemos construir un legado pleno mientras estemos atrapados en narrativas que nos limitan o nos mantienen en patrones de autolimitación. Cada experiencia, cada recuerdo, cada aprendizaje contiene semillas que pueden convertirse en guía para otros, en inspiración, en enseñanza o en ejemplo. Y comprender esto nos invita a revisar nuestra vida con detenimiento, a extraer de nuestras vivencias los elementos que pueden ser útiles no solo para nuestro crecimiento personal, sino también para el impacto que queremos tener en quienes nos rodean y en las generaciones futuras. Nuestras historias también nos conectan con la humanidad. Al reconocer nuestras vulnerabilidades y compartirlas, permitimos que otros se vean reflejados en nosotros, que se sientan comprendidos y acompañados, y que comprendan que los desafíos, el dolor y la imperfección son parte del camino de todos, y que, al enfrentarlos, con autenticidad, cada persona puede construir su propia huella significativa. Reflexionar sobre las historias que nos habitan no es solo un acto de memoria o nostalgia, es un ejercicio de poder, porque nos permite identificar patrones, reconocer lecciones, extraer sabiduría y proyectar hacia el futuro lo que queremos que permanezca.
Y al hacerlo, nos convertimos en autores conscientes de nuestra vida, capaces de transformar las experiencias pasadas en legado presente y futuro, capaz de inspirar y guiar a otros a través de la fuerza de la propia historia vivida con autenticidad. Este proceso requiere valentía, introspección y honestidad brutal, porque implica mirar sin filtros, aceptar sin excusas, integrar sin juicio. Y a través de este proceso descubrimos que cada historia que nos habita tiene un propósito, un mensaje, un hilo de enseñanza que, cuando se reconoce y se vive plenamente, se transforma en una herramienta poderosa para dejar un legado auténtico, profundo y resonante. Así, aprender a habitar nuestras propias historias nos permite vivir con más coherencia, sentido y propósito. Nos brinda claridad sobre quiénes somos realmente y nos enseña que cada vida es un conjunto único de relatos que, cuando se comprenden y se honran, se convierten en los pilares de un legado que trasciende tiempo, espacio y generaciones, recordándonos que nuestra huella no solo está en lo que hacemos, sino en cómo nuestras experiencias y nuestra historia se integran en la vida de otros y en la memoria colectiva que construimos a través de la autenticidad de nuestra existencia. Capítulo 5. Coherencia, el puente entre ser y hacer. La coherencia es la columna vertebral de la autenticidad, el hilo invisible que une nuestra identidad interior con nuestras acciones externas, y es también el elemento que determina si nuestra huella será profunda y duradera o efímera y superficial, porque no hay legado que sobreviva cuando existe una disonancia constante entre lo que somos, lo que sentimos y lo que hacemos. Cuando nuestras palabras no reflejan nuestra verdad o cuando nuestros actos contradicen nuestros valores más profundos. Ser coherente no significa rigidez ni perfección, significa ser consciente de nuestros principios, de nuestras motivaciones, de nuestros deseos y límites, y actuar en consonancia con ellos de manera constante, aun cuando nadie nos observe, aun cuando el camino sea difícil o cuando el precio de la integridad sea incomodidad o rechazo. Porque la coherencia es, en esencia, un acto de valentía y compromiso con uno mismo. La reflexión sobre la coherencia nos obliga a preguntarnos si nuestras decisiones diarias reflejan lo que realmente valoramos, si nuestras palabras tienen peso porque nacen de la verdad interior, y si nuestras relaciones se construyen sobre honestidad, respeto y reciprocidad. Y al responder con sinceridad, descubrimos que muchas veces nuestras vidas están llenas de incongruencias, promesas no cumplidas, hábitos que no reflejan nuestras aspiraciones, acciones guiadas por miedo, comodidad o presión social. Y al identificar estas brechas, se nos presenta la oportunidad de realinearnos, de reconstruir nuestra vida sobre la base de lo que realmente somos y queremos transmitir al mundo. La coherencia también nos enseña que nuestra influencia y nuestra capacidad de dejar un legado no dependen únicamente de grandes gestos, títulos o logros, sino de la repetición constante de pequeñas acciones que reflejan quiénes somos, de la fidelidad diaria a nuestra esencia y de la integridad que demostramos en cada decisión, conversación y elección. Porque es en la suma de estos actos cotidianos donde se construye la reputación verdadera, la confianza genuina y la huella perdurable. Reflexionar sobre la coherencia nos invita a mirar sin miedo los momentos en que hemos actuado en contra de nuestros principios, a reconocer los patrones que nos han llevado a la incongruencia y a aprender de ellos, entendiendo que cada error, cada desvío y cada contradicción contiene lecciones esenciales que, cuando se integran, fortalecen nuestra capacidad de alinear ser y hacer. La coherencia no solo fortalece nuestra vida personal, sino también nuestras relaciones, porque cuando somos coherentes generamos confianza, seguridad y respeto en quienes nos rodean, establecemos límites claros y justos y permitimos que otros se relacionen con nosotros desde la certeza de nuestra autenticidad, sabiendo que lo que mostramos al mundo corresponde a lo que realmente somos y que nuestras palabras y acciones tienen integridad.
Además, la coherencia es un acto de cuidado hacia nosotros mismos, porque vivir en disonancia constante genera desgaste emocional, ansiedad, frustración y confusión, mientras que la alineación entre valores, pensamientos y acciones proporciona claridad, paz interior y un sentido profundo de propósito, una sensación de que cada decisión, por pequeña que sea, contribuye a la construcción de un legado que tiene significado, resonancia y permanencia. Este capítulo nos invita a mirar con honestidad nuestro día a día, nuestras rutinas, nuestras decisiones, y preguntarnos si cada aspecto de nuestra vida refleja fielmente lo que somos, y si no es así, a tomar la responsabilidad de ajustarlo, de realinear nuestro comportamiento con nuestra esencia y de actuar con intención y conciencia. Porque la coherencia es el puente que transforma nuestro autoconocimiento, nuestras historias y nuestra autenticidad en un legado real, tangible y duradero. Comprender y practicar la coherencia también nos permite inspirar a otros sin palabras, porque quienes observan la armonía entre nuestro ser y nuestro hacer reconocen la integridad y la fuerza interior que la sustentan. Y esa influencia silenciosa, constante y genuina es a menudo más poderosa que cualquier consejo, enseñanza o declaración. La coherencia nos enseña que dejar un legado no es cuestión de apariencia, fama o reconocimiento, sino de vivir con propósito, con claridad y con integridad, de asegurarnos de que cada acción que realizamos, cada palabra que pronunciamos y cada elección que tomemos sea una manifestación fiel de nuestra verdad interior, y que, al final del camino, podamos mirar atrás sabiendo que nuestra vida ha sido un reflejo auténtico de lo que somos, que nuestra huella es honesta, profunda y única, y que, más allá del tiempo, nuestra existencia resonará en aquellos que hemos tocado con nuestra coherencia, integridad y autenticidad. Capítulo 2. Autenticidad en tiempos de máscaras. Vivimos en un mundo que nos enseña desde pequeños a construir máscaras, a ajustar nuestro comportamiento, nuestras palabras e incluso nuestras emociones para encajar, para ser aceptados, para evitar conflictos o rechazo. Y a medida que crecemos, esas máscaras se multiplican, se refinan, se vuelven parte de nuestra rutina diaria hasta el punto de que, a veces, olvidamos quiénes somos debajo de ellas. Pero la autenticidad no es un lujo ni una opción. Es la única manera de dejar un legado verdadero, de que nuestra huella sea reconocible y honesta. Porque nada que no sea genuino puede trascender más allá de nosotros. Nada construido sobre la aprobación de otros resiste la prueba del tiempo, y nada que se aleje de nuestra esencia puede inspirar o transformar. Ser auténtico implica un profundo conocimiento de uno mismo, un acto de valentía que requiere mirar dentro de nuestra historia, de nuestras heridas, de nuestras pasiones y debilidades, y aceptarlas sin juicio, sin intentar disfrazarlas o minimizar su impacto, porque todas forman parte de la persona que somos y de la huella que podemos dejar. La autenticidad no significa exposición total sin filtros ni límites, significa coherencia, significa que nuestras acciones reflejen nuestras palabras, que nuestros compromisos sean fieles a lo que valoramos, que nuestras relaciones se construyan sobre honestidad y respeto mutuo, y que nuestra vida cotidiana refleje lo que sentimos, pensamos y creemos, aun cuando eso implique nadar contracorriente o enfrentar incomodidad, críticas o incomprensión, porque solo cuando vivimos alineados con nuestra verdad podemos crear algo que realmente importe. En tiempos donde las redes sociales, la presión social y la constante comparación nos empujan a construir versiones idealizadas de nosotros mismos, la autenticidad se convierte en un acto de rebeldía silenciosa, un compromiso con nuestra propia esencia, que nos libera de la necesidad de aprobación externa, nos permite tomar decisiones basadas en valores y no en expectativas ajenas, y nos prepara para que el legado que dejamos sea duradero y significativo, porque no se trata de impresionar al mundo, sino de honrar nuestra vida, nuestras convicciones y la influencia que podemos tener sobre otros desde un lugar de sinceridad y coherencia. La reflexión sobre la autenticidad también nos invita a cuestionar las máscaras que hemos adoptado y a identificar cuáles realmente nos sirven y cuáles nos limitan, cuáles nos protegen de heridas innecesarias y cuáles nos impiden ser vistos, escuchados y comprendidos.
Y al hacer este ejercicio, nos damos cuenta de que vivir auténticamente no es un camino de perfección, sino un proceso constante de autoexploración, aprendizaje y ajuste, donde la vulnerabilidad no es debilidad, sino la llave que abre la posibilidad de conexión profunda y resonancia verdadera. Al abrazar nuestra autenticidad, comprendemos que dejar un legado no significa construir una imagen impecable ni acumular logros superficiales, sino ser fieles a nuestra historia, a nuestras decisiones, a nuestras pasiones y a nuestra manera única de percibir y actuar en el mundo. Porque solo desde la verdad personal puede surgir un impacto que toque la vida de otros y que permanezca más allá de nuestra presencia física. La autenticidad nos exige también soltar la necesidad de control, aceptar nuestra humanidad, abrazar errores, contradicciones y limitaciones como parte integral de nuestra experiencia, y entender que cada imperfección tiene valor porque enseña, inspira y genera conexión. Y cuando compartimos nuestra vida con honestidad, permitimos que otros vean la fuerza en la vulnerabilidad, la belleza en la imperfección y la inspiración en la coherencia con uno mismo. Reflexionar sobre la autenticidad en tiempos de máscaras nos lleva a cuestionar constantemente quiénes somos cuando nadie nos observa, cómo nuestras decisiones reflejan nuestros valores y qué legado queremos construir a partir de nuestra esencia más profunda, porque cada acción que nace de la autenticidad deja una huella única, irrepetible, un hilo que conecta nuestra vida con la vida de otros de manera genuina y significativa. Así, vivir auténticamente se convierte en un compromiso con nosotros mismos y con quienes nos rodean, en un acto consciente de integridad que fortalece nuestro propósito, nuestra influencia y la huella que dejamos en el mundo, recordándonos que nada puede sustituir la verdad de nuestra existencia y que cada momento vivido desde la autenticidad es un paso más hacia un legado que realmente importe, que sea recordado y que inspire a otros a encontrar y abrazar su propia verdad, porque la autenticidad no es solo un valor, sino la esencia misma del legado que podemos dejar. Capítulo 7. La conexión auténtica. Cómo las relaciones construyen legado. Ninguna huella se deja en completo aislamiento. Somos seres esencialmente sociales, y nuestra capacidad de impactar al mundo depende, en gran medida, de las conexiones que cultivamos, de la calidad de nuestras relaciones y de la autenticidad con la que nos vinculamos con los demás. La conexión auténtica va más allá de la mera interacción. Implica presencia, escucha profunda, empatía y el compromiso de mostrar nuestra verdadera esencia sin máscaras ni defensas, permitiendo que otros nos vean tal como somos, y que nosotros podamos ver a los demás con la misma honestidad y respeto. Reflexionar sobre nuestras relaciones significa preguntarnos no solo quiénes nos rodean, sino cómo nos influencian, cómo nos nutren y cómo, a su vez, podemos ser una influencia positiva en sus vidas. Las relaciones auténticas requieren vulnerabilidad, porque para crear un vínculo genuino es necesario arriesgarse a ser comprendido, y a veces también a ser incomprendido. Es un acto de coraje que nos desafía a abandonar la superficialidad y abrazar la profundidad del encuentro humano, reconociendo que cada persona que cruza nuestro camino tiene la capacidad de enseñarnos, inspirarnos y ayudarnos a descubrir aspectos de nosotros mismos que de otra manera permanecerían ocultos. La autenticidad en la conexión implica también responsabilidad, porque nuestras palabras, actos y emociones tienen un impacto directo en quienes nos rodean. Y ser conscientes de ello nos invita a actuar con integridad, coherencia y consideración, reconociendo que la calidad de nuestras relaciones refleja la calidad de nuestro legado. Reflexionar sobre la conexión auténtica nos lleva a cuestionar qué relaciones estamos cultivando y cuáles estamos descuidando. Nos invita a evaluar si nuestras interacciones están basadas en interés, conveniencia o manipulación, o si realmente buscan comprensión, apoyo mutuo y crecimiento compartido. Y al hacer este análisis, descubrimos que el verdadero legado no se mide solo por lo que logramos individualmente, sino por cómo ayudamos a otros a crecer, cómo los inspiramos a ser mejores versiones de sí mismos y cómo dejamos una marca positiva en sus vidas. Las relaciones también nos enseñan sobre límites y cuidado personal,
porque ser auténtico no significa decir sí a todo ni permitir que otros dañen nuestra esencia. Significa reconocer cuándo es necesario establecer distancia, cuándo debemos proteger nuestra integridad y cómo mantener un equilibrio entre dar y recibir, entre conectar y preservar nuestra energía, para que nuestras relaciones sean sanas, genuinas y sostenibles. Cada vínculo significativo tiene el potencial de multiplicar nuestro impacto, porque cuando nos conectamos de manera auténtica, creamos redes de influencia positiva que trascienden nuestra vida individual y se expande hacia otros círculos, generaciones y contextos, demostrando que nuestro legado no solo se construye a partir de logros personales, sino también de la calidad de los lazos que cultivamos, del amor, la confianza, el respeto y la inspiración que dejamos en quienes nos rodean. Reflexionar sobre la conexión auténtica también nos invita a mirar con atención nuestras relaciones pasadas, reconociendo patrones, aprendizajes y lecciones que nos han llevado a crecer, a entendernos mejor y a reconocer la importancia de la vulnerabilidad, la empatía y la comunicación consciente en la construcción de vínculos duraderos. La conexión auténtica nos recuerda que el impacto más profundo que podemos tener no se mide en cifras, títulos o bienes materiales, sino en la capacidad de transformar la vida de otros, a través de nuestra presencia, nuestra escucha y nuestro acompañamiento genuino, y que el legado más perdurable surge de relaciones vividas con conciencia, respeto y autenticidad. Cultivar la conexión auténtica es entonces un acto de responsabilidad y amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Es entender que cada encuentro tiene significado, que cada relación puede ser un vehículo de aprendizaje y crecimiento, y que nuestra huella se multiplica a través de las vidas que tocamos con nuestra autenticidad. Cada palabra, gesto y decisión dentro de nuestras relaciones construye una narrativa que trasciende nuestra propia existencia. Y reconocer esto nos invita a vivir con mayor intención, a actuar con coherencia y a valorar cada vínculo como una oportunidad para dejar un legado significativo, profundo y auténtico. Porque nuestra verdadera influencia se refleja en la fuerza de las conexiones que creamos y en la inspiración que dejamos en aquellos que nos acompañan en nuestro camino, demostrando que vivir con autenticidad no solo transforma nuestra vida, sino también la vida de todos aquellos que tienen la fortuna de cruzarse con nosotros. Capítulo 8. Pasión y propósito, el motor de un legado auténtico. La pasión y el propósito son los combustibles invisibles que impulsan nuestra vida hacia una huella significativa. No se trata solo de sentir entusiasmo por lo que hacemos, sino de alinear nuestras acciones con aquello que realmente nos importa, con aquello que nos hace sentir vivos, realizados y coherentes con nuestra esencia. Porque un legado auténtico nace de la energía que dedicamos con intención, del compromiso que ponemos en transformar nuestras convicciones internas en acciones que impactan a otros, y del coraje de vivir en sintonía con nuestra verdad más profunda, incluso cuando el mundo nos empuja hacia caminos más cómodos o convencionales. Reflexionar sobre nuestra pasión implica detenernos a escuchar con atención la voz interior que nos guía, aquella que nos susurra sobre lo que nos mueve, nos inspira y nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Y nos reta a distinguir entre intereses pasajeros y la fuerza vital que puede sostenernos a lo largo del tiempo, porque solo aquello que emerge de un propósito genuino puede soportar los desafíos, la rutina y las adversidades que inevitablemente encontraremos en el camino. El propósito, a diferencia de la pasión momentánea, es la brújula que orienta nuestras decisiones y nuestras acciones hacia un sentido duradero. Nos permite trascender la gratificación inmediata y mirar más allá de los logros superficiales, conectando cada esfuerzo con un impacto mayor, con un bien que resuene más allá de nuestra propia vida y que transforme nuestro entorno de manera significativa. Al reflexionar sobre pasión y propósito, nos damos cuenta de que muchas veces nos vemos atrapados en expectativas externas, comparaciones o rutinas que nos alejan de nuestra esencia, y que para dejar un legado auténtico es necesario despojarnos de esas presiones, escuchar nuestra voz interna y actuar desde un lugar de sinceridad, compromiso y valentía, incluso cuando el camino resulte incierto, incómodo o solitario, porque vivir sin propósito es como navegar sin rumbo. Se consumen energías, se pierden oportunidades y la huella que dejamos carece de profundidad y resonancia.
La pasión auténtica también nos enseña sobre resiliencia y perseverancia, porque cuando encontramos aquello que realmente nos importa, cada desafío se convierte en una oportunidad de aprendizaje, cada obstáculo en un maestro que fortalece nuestra determinación y cada error en una lección que nos acerca a nuestra mejor versión. Y es precisamente esta combinación de propósito, pasión y constancia la que permite que nuestra influencia trascienda el tiempo y que nuestras acciones dejen una marca significativa en la vida de otros. Reflexionar sobre nuestra pasión y propósito nos lleva a explorar nuestra historia personal, nuestros valores, nuestras habilidades y nuestros sueños más profundos, porque solo al conocernos plenamente podemos identificar aquello que nos mueve con autenticidad y que puede transformarse en un motor de impacto real. Nos reta a cuestionar si nuestras actividades diarias están alineadas con nuestros valores o si hemos aceptado caminos dictados por la comodidad, la costumbre o la aprobación de los demás, y nos invita a reorientar nuestra vida hacia aquello que realmente importa, hacia aquello que nos permita vivir y actuar con integridad. La pasión y el propósito también nos conectan con otros, porque cuando actuamos desde la autenticidad y la fuerza de nuestro propósito, inspiramos, motivamos y abrimos puertas para que otros descubran su propia voz y su propio camino, creando un efecto multiplicador que potencia el impacto de nuestro legado. Nos recordamos a nosotros mismos y a quienes nos rodean que la vida se vive plenamente cuando se dedica energía consciente a lo que verdaderamente tiene sentido. Vivir con pasión y propósito implica responsabilidad, porque al reconocer nuestro poder de influencia y el alcance de nuestras acciones, debemos ser conscientes de cómo usamos ese motor interno, asegurándonos de que nuestra energía y dedicación contribuyan de manera positiva, construyan confianza, fomenten crecimiento y dejen una marca que inspire y eleve, en lugar de simplemente perseguir beneficios inmediatos o satisfacciones superficiales. Reflexionar sobre este capítulo nos permite comprender que la pasión sin propósito puede ser intensa pero efímera, mientras que el propósito sin pasión puede ser frío y mecánico. Solo la combinación de ambos genera un motor sostenible y profundo, capaz de sostener la autenticidad en cada paso de nuestra vida y de permitirnos dejar un legado que realmente importe. En definitiva, descubrir y vivir nuestra pasión y propósito es un acto de valentía, compromiso y claridad interior, porque exige mirar con honestidad nuestros deseos, enfrentar miedos, superar dudas y tomar decisiones que nos acerquen a nuestra esencia más auténtica, y es este alineamiento el que permite que cada acción, cada relación y cada decisión contribuyan a construir un legado que no solo nos represente, sino que inspire y transforme a quienes nos rodean, demostrando que la fuerza más poderosa detrás de una huella auténtica es la capacidad de vivir con intención, coherencia y un propósito que trasciende el tiempo y el espacio. Capítulo 9. Disciplina y consistencia. La transformación de la pasión en legado. La pasión y el propósito son el combustible inicial, pero sin disciplina y consistencia, incluso la energía más intensa se disipa, y las ideas, los sueños y los propósitos quedan como simples intenciones sin concretarse en acciones que perduren. La disciplina no es un acto de rigidez ni una imposición externa, sino una manifestación de respeto hacia uno mismo, hacia nuestro tiempo y hacia aquello que queremos construir. Es la capacidad de tomar decisiones conscientes día tras día, de priorizar lo que realmente importa sobre lo que es fácil, cómodo o inmediato, y de sostener nuestro rumbo a pesar de las distracciones, el cansancio y las dificultades que inevitablemente aparecen en el camino. La consistencia, por su parte, es el hilo que une cada acción, cada decisión y cada esfuerzo. Es la repetición consciente y sostenida que convierte hábitos en resultados, pequeñas acciones en grandes logros y sueños en un legado tangible, visible y duradero. Reflexionar sobre la disciplina y la consistencia nos invita a mirar con honestidad cómo estamos usando nuestro tiempo y nuestra energía, a identificar en qué áreas nos saboteamos con la procrastinación, la indecisión o la falta de foco, y a comprender que cada momento que dejamos pasar sin actuar es una oportunidad perdida de acercarnos a la vida y al legado que deseamos construir. La disciplina no elimina la creatividad ni la pasión, al contrario, la potencia,
porque al establecer estructura y constancia en nuestras acciones, liberamos espacio mental y emocional para que nuestra energía se concentre en lo que verdaderamente importa, evitando que se dispersen esfuerzos fragmentados o proyectos inconclusos. La consistencia, cuando se combina con disciplina, genera confianza, tanto en nosotros mismos como en quienes nos rodean, porque demuestra que somos capaces de mantener compromisos, cumplir promesas y sostener nuestra visión a lo largo del tiempo, incluso cuando la motivación fluctúa o el entusiasmo inicial disminuye. Y esta confianza es uno de los pilares fundamentales de cualquier legado auténtico. Reflexionar sobre estos conceptos también nos permite reconocer la importancia de la paciencia, porque la transformación de la pasión en resultados concretos rara vez ocurre de manera inmediata. Requiere tiempo, repetición y tolerancia a la frustración, la incertidumbre y los errores, entendiendo que cada acción sostenida, aunque pequeña, se suma y se convierte en un acumulado de experiencia, aprendizaje y progreso, que al final se traduce en un impacto real y duradero. La disciplina y la consistencia nos enseñan también sobre responsabilidad personal, porque nos recuerdan que nuestra vida y nuestro legado no dependen únicamente de la suerte, las circunstancias o la aprobación externa, sino de nuestra capacidad de actuar con constancia, integridad y propósito, tomando el control de nuestro tiempo y de nuestras decisiones para acercarnos a lo que valoramos profundamente. Mantener la disciplina frente a la adversidad exige autoconocimiento y autocuidado, porque no se trata de imponerse sacrificios inútiles, sino de conocer nuestros límites, gestionar nuestra energía y establecer hábitos que sean sostenibles y alineados con nuestra esencia. Es un equilibrio entre exigencia y respeto por uno mismo, entre persistencia y flexibilidad, entre acción y reflexión consciente. Y es en esta armonía donde la disciplina se convierte en una herramienta poderosa para materializar nuestra visión. La consistencia, al mismo tiempo, nos conecta con la noción de legado, porque es a través de la repetición deliberada y coherente de nuestras acciones cómo construimos confianza, credibilidad y reconocimiento en nuestro entorno. Es la evidencia tangible de nuestra dedicación, compromiso y autenticidad, y es este patrón sostenido el que marca la diferencia entre ideas efímeras y contribuciones que realmente trascienden. Reflexionar sobre la disciplina y la consistencia nos invita también a revisar nuestras prioridades, a cuestionar si nuestras rutinas diarias están alineadas con nuestros valores y objetivos, y a ajustar el rumbo cuando descubrimos que nos hemos desviado de aquello que consideramos esencial. Porque un legado auténtico no se construye a partir de la improvisación o la suerte, sino de la acción consciente, sostenida y orientada hacia un propósito profundo. En última instancia, la combinación de disciplina y consistencia transforma nuestra pasión en resultados tangibles, nuestros sueños en proyectos concretos y nuestra energía en impacto. Nos permite sostener nuestra autenticidad frente a la inercia, la frustración y la dispersión, y nos enseña que la construcción de un legado no es un acto aislado, sino un proceso continuo, acumulativo y consciente, donde cada decisión, cada esfuerzo y cada hábito suman en la creación de una huella única que refleje quiénes somos realmente y la fuerza de nuestra visión. Vivir con disciplina y consistencia es por tanto un acto de compromiso profundo con nosotros mismos y con el mundo, porque cada acción sostenida, alineada con nuestro propósito, se convierte en un ladrillo en la construcción de un legado que perdure, inspire y transforme, demostrando que la autenticidad, cuando se combina con determinación y constancia, se convierte en una fuerza imparable capaz de dejar una huella que trasciende el tiempo y marque la diferencia en la vida de quienes nos rodean. Capítulo 10. Creatividad e innovación. Herramientas para un legado único. La creatividad y la innovación son los elementos que transforman nuestras ideas, acciones y propósitos en algo distintivo, memorable y capaz de trascender más allá de lo común. Son las fuerzas que nos permiten salir de la rutina, cuestionar lo establecido y ofrecer soluciones, perspectivas o enfoques que no solo resuelven problemas, sino que también inspiran, conectan y dejan una huella que refleja nuestra autenticidad y originalidad.
La creatividad no es un talento exclusivo de artistas o inventores, es una capacidad inherente a todos los seres humanos, una habilidad que se cultiva, se ejercita y se desarrolla cuando nos permitimos pensar de manera diferente, explorar lo desconocido y aceptar la posibilidad de equivocarnos, porque innovar requiere valentía, apertura y disposición para desafiar la comodidad de lo seguro y lo predecible. Reflexionar sobre creatividad e innovación nos invita a cuestionar nuestras propias limitaciones mentales y emocionales, a reconocer los patrones que nos mantienen atrapados en la repetición y a atrevernos a imaginar alternativas que quizás nunca habíamos considerado, comprendiendo que cada innovación, por pequeña que parezca, tiene el potencial de generar un impacto significativo y multiplicado a través del tiempo y de las vidas que toca. La innovación auténtica surge cuando nuestra pasión, propósito y disciplina se encuentran con la libertad de explorar nuevas formas de expresar nuestra visión. Cuando combinamos nuestras habilidades, conocimientos y experiencias con curiosidad, observación y una apertura genuina al cambio, creamos algo que no solo refleja nuestra esencia, sino que también ofrece valor real a otros, ampliando nuestra influencia y consolidando nuestro legado de manera concreta y diferenciada. La creatividad no siempre requiere grandes recursos o condiciones ideales. Muchas veces nace de la necesidad, de los desafíos, de la capacidad de transformar limitaciones en oportunidades y problemas en soluciones. Y es en este proceso de adaptación y reinvención donde descubrimos que nuestra huella puede ser mucho más profunda y perdurable de lo que habíamos imaginado, porque la originalidad no se mide por lo monumental de una acción, sino por la autenticidad y el impacto con que se ejecuta. Reflexionar sobre nuestra capacidad de innovar también nos permite reconocer el valor del error y del ensayo. La creatividad auténtica no teme equivocarse, porque entiende que cada fallo es una lección, una oportunidad de aprender, ajustar y evolucionar, que cada intento fallido nos acerca más a soluciones originales y a formas de expresión que realmente resuenan con nuestra visión y con quienes nos rodean. La innovación es, además, un acto de responsabilidad y conciencia, porque nuestras ideas y proyectos tienen el potencial de influir en otros y en nuestro entorno, y el uso de la creatividad con intención nos permite generar un impacto positivo, ético y transformador en lugar de limitado, superficial o efímero. La creatividad no siempre requiere grandes recursos o condiciones ideales. Muchas veces nace de la necesidad, de los desafíos, de la capacidad de transformar limitaciones en oportunidades y problemas en soluciones. Y es en este proceso de adaptación y reinvención donde descubrimos que nuestra huella puede ser mucho más profunda y perdurable de lo que habíamos imaginado, porque la originalidad no se mide por lo monumental de una acción, sino por la autenticidad y el impacto con que se ejecuta. Reflexionar sobre nuestra capacidad de innovar también nos permite reconocer el valor del error y del ensayo. La creatividad auténtica no teme equivocarse, porque entiende que cada fallo es una lección, una oportunidad de aprender, ajustar y evolucionar, que cada intento fallido nos acerca más a soluciones originales y a formas de expresión que realmente resuenan con nuestra visión y con quienes nos rodean. La innovación es, además, un acto de responsabilidad y conciencia, porque nuestras ideas y proyectos tienen el potencial de influir en otros y en nuestro entorno, y el uso de la creatividad con intención nos permite generar un impacto positivo, ético y transformador en lugar de limitado, superficial o efímero. La creatividad aplicada al legado también nos enseña sobre diferenciación y autenticidad. Nos desafía a preguntarnos qué nos hace únicos, qué perspectivas, experiencias o valores podemos aportar que nadie más pueda ofrecer, y cómo podemos traducir esa singularidad en acciones concretas que dejen una marca que refleje fielmente quiénes somos y qué representamos. Reflexionar sobre creatividad e innovación implica mirar más allá de la producción inmediata o del reconocimiento externo, reconociendo que la verdadera originalidad surge cuando nos permitimos pensar y actuar desde nuestra esencia, sin miedo al juicio, a la crítica o a la comparación, y cuando transformamos nuestras ideas en actos que resuenan con autenticidad, coherencia y valor. Cultivar creatividad e innovación requiere tiempo,
práctica y disciplina. Requiere el hábito de observar, cuestionar, experimentar y combinar elementos de manera inesperada, y de mantener la mente abierta a nuevas influencias, perspectivas y conocimientos que alimenten nuestra capacidad de generar soluciones originales y significativas. Al integrar la creatividad y la innovación en nuestra vida y en nuestro propósito, descubrimos que cada desafío se convierte en una oportunidad de evolución, cada interacción en un espacio para inspirar y cada acción en un potencial punto de inflexión para quienes nos rodean. Comprendemos que nuestro legado no solo depende de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos, de la originalidad, la intención y la autenticidad que impregnamos en cada gesto, proyecto o idea, y de cómo esa fuerza transforma nuestra historia en una huella única, reconocible e inspiradora. En definitiva, la creatividad y la innovación no son lujos ni accesorios opcionales, son herramientas esenciales para construir un legado que destaque, que inspire y que permanezca, porque son la expresión tangible de nuestra capacidad de imaginar, transformar y dejar una marca auténtica en el mundo, demostrando que nuestra huella más profunda surge cuando nos atrevemos a pensar, actuar y crear desde la autenticidad, la curiosidad y el valor de dejar algo que realmente importa. Capítulo 11. Resiliencia. Cómo la adversidad fortalece tu legado. La resiliencia es la habilidad silenciosa pero poderosa que sostiene nuestra vida cuando los desafíos, las pérdidas y las dificultades parecen querer detenernos. Es la capacidad de adaptarnos, aprender y crecer frente a la adversidad, de convertir los obstáculos en lecciones y las pruebas en oportunidades para fortalecer nuestra visión, nuestra autenticidad y finalmente nuestro legado. Reflexionar sobre la resiliencia nos obliga a mirar con honestidad los momentos difíciles que hemos enfrentado y a reconocer que, aunque a menudo quisiéramos evitarlos, cada experiencia compleja nos ha moldeado. Nos ha enseñado sobre nuestra fuerza interior y nos ha dado herramientas para enfrentar lo que está por venir. Ser resiliente no significa evitar el dolor o la frustración, ni tampoco ignorar nuestras emociones. Significa permitirnos sentir, procesar y luego transformar esas experiencias en aprendizaje, en acción consciente y en crecimiento personal. Porque solo al integrar nuestras heridas, frustraciones y fracasos podemos avanzar con autenticidad y construir un legado que refleje la totalidad de nuestra vida, incluyendo las dificultades que nos hicieron más fuertes. La resiliencia nos enseña que cada caída no es un final, sino una oportunidad de reorientarnos, de redefinir estrategias, de reforzar nuestros valores y de descubrir fortalezas que desconocíamos. Nos recuerda que la vida no siempre sigue el camino que deseamos, pero que nuestra respuesta ante la adversidad determina la profundidad, coherencia y durabilidad de la huella que dejamos. Reflexionar sobre la resiliencia también nos permite comprender la importancia de la paciencia y la perseverancia, porque superar desafíos y transformar crisis en oportunidades no ocurre de manera inmediata ni sin esfuerzo. Requiere constancia, aceptación y la disposición a levantarse una y otra vez, incluso cuando el cansancio, la incertidumbre o el miedo nos pesan. Y es esta combinación de fuerza interna y determinación la que distingue a quienes dejan un legado auténtico de aquellos que se rinden ante la primera dificultad. La resiliencia se nutre de la autoconciencia, porque al conocer nuestras emociones, limitaciones y patrones de comportamiento, podemos responder a las dificultades con claridad, calma y eficacia, en lugar de reaccionar impulsivamente o dejarnos arrastrar por la frustración. Nos permite actuar desde la reflexión y la intención, protegiendo nuestra energía, reforzando nuestra integridad y manteniendo nuestra visión incluso frente a circunstancias adversas. La adversidad, lejos de ser un enemigo, se convierte en una maestra que nos muestra lo que realmente valoramos, lo que estamos dispuestos a defender y lo que queremos que perdure en nuestra vida y en la memoria de quienes nos rodean. Nos obliga a priorizar, a enfocar nuestros esfuerzos en lo esencial y a reconocer que cada prueba enfrentada y superada refuerza la autenticidad, la credibilidad y la fuerza de nuestro legado.
Reflexionar sobre resiliencia también nos invita a mirar a quienes nos rodean, a construir redes de apoyo y a aprender de la experiencia de otros, comprendiendo que nadie enfrenta la vida completamente solo y que compartir nuestras luchas, aprendizajes y estrategias de superación no solo nos fortalece, sino que también multiplica nuestro impacto y contribuye a un legado más humano y significativo. La resiliencia no es un proceso lineal, es un viaje lleno de altibajos, momentos de duda y decisiones difíciles, pero es precisamente esa complejidad la que la hace valiosa, porque nos enseña que la grandeza de nuestro legado no se mide por la ausencia de problemas, sino por nuestra capacidad de mantenernos firmes, coherentes y enfocados en lo que realmente importa a pesar de ellos. Además, la resiliencia nos permite redefinir el fracaso y la derrota, transformándolos en maestros y en impulso para la innovación, la creatividad y el crecimiento. Nos recuerda que cada experiencia dolorosa contiene dentro de sí la semilla de un aprendizaje profundo y de una acción significativa, y que cada obstáculo superado añade capas de profundidad, autenticidad y valor a la huella que dejamos. Reflexionar sobre la resiliencia también implica reconocer que cuidar nuestra mente, cuerpo y emociones es esencial para sostenernos en los momentos difíciles, que la fuerza no proviene únicamente de la voluntad, sino también del equilibrio, la autocompasión y la claridad interior, y que la verdadera fortaleza radica en combinar la determinación con la sabiduría de escuchar nuestras necesidades y límites. En definitiva, la resiliencia transforma nuestra vida y nuestro legado porque convierte cada desafío en oportunidad, cada crisis en aprendizaje y cada experiencia adversa en evidencia de nuestra autenticidad y fuerza. Nos enseña que dejar una huella significativa no depende de la ausencia de dificultades, sino de nuestra capacidad de enfrentarlas, aprender de ellas y utilizarlas para construir algo que perdure, inspire y transforme. La huella más profunda se deja no a pesar de la adversidad, sino gracias a ella, porque es en el enfrentamiento con lo difícil donde descubrimos nuestra verdadera esencia, nuestra fuerza interior y nuestra capacidad de dejar un legado que trascienda el tiempo y las circunstancias. Capítulo 12. Relaciones auténticas. El corazón del legado que perdura. Ningún legado es realmente completo si se construye en aislamiento. Las relaciones auténticas son el tejido invisible que sostiene, amplifica y da significado a todo lo que hacemos, porque las conexiones humanas son, al mismo tiempo, espejo y multiplicador de nuestra esencia, y es a través de ellas que nuestra huella se extiende más allá de lo individual para tocar vidas, inspirar acciones y crear un impacto duradero. Reflexionar sobre la importancia de las relaciones auténticas nos invita a mirar con atención cómo nos relacionamos con los demás, a cuestionar si nuestras interacciones se basan en la superficialidad, el interés o la conveniencia, o si realmente buscamos conocer, comprender y acompañar a otros desde la sinceridad, la empatía y el respeto. Las relaciones auténticas requieren presencia, atención y vulnerabilidad. Requieren la disposición a mostrar quiénes somos realmente con nuestras fortalezas y debilidades, y a aceptar a los demás en su totalidad, sin juicios ni máscaras, porque solo en la autenticidad se construye la confianza, y solo a partir de la confianza se genera un impacto profundo y duradero en quienes nos rodean. Reflexionar sobre esto también nos enseña que el legado no se mide únicamente por logros tangibles o proyectos concretos, sino por la calidad y profundidad de las relaciones que cultivamos, por la capacidad de inspirar, motivar y acompañar a otros en su propio camino, y por la manera en que nuestras acciones y palabras resuenan en la vida de quienes tienen la suerte de cruzarse con nosotros. Las relaciones auténticas requieren paciencia, escucha activa y comunicación consciente, porque no basta con estar físicamente presentes, debemos estar emocional y mentalmente conectados, prestando atención a las necesidades, emociones y aspiraciones de los demás, y buscando formas de contribuir genuinamente a su bienestar, crecimiento y felicidad. La reflexión sobre la autenticidad en las relaciones también nos obliga a examinar nuestra propia capacidad de perdonar, comprender y aceptar imperfecciones, tanto en nosotros mismos como en los demás, porque un legado verdadero no se construye a través de expectativas rígidas ni juicios severos, sino mediante la comprensión profunda de que todos somos seres humanos en constante evolución, aprendiendo, equivocándonos y creciendo.
Además, las relaciones auténticas nos enseñan sobre reciprocidad y equilibrio. Un legado significativo no se trata de lo que damos o hacemos en abstracto, sino de la manera en que nutrimos conexiones que son sostenibles, genuinas y enriquecedoras para todas las partes involucradas, y de cómo esas relaciones generan un efecto multiplicador que trasciende nuestras acciones individuales. Reflexionar sobre esto también implica reconocer la importancia de la gratitud y el reconocimiento. Valorar y agradecer a quienes nos acompañan en el camino fortalece lazos, inspira lealtad y crea recuerdos y experiencias compartidas que, con el tiempo, se convierten en una parte esencial de la huella que dejamos. Las relaciones auténticas también nos enfrentan a la necesidad de vulnerabilidad consciente. Ser abiertos y transparentes sobre nuestras emociones, nuestras motivaciones y nuestras aspiraciones no es un acto de debilidad, sino de valentía, porque permite que los demás nos conozcan de manera genuina, que confíen en nosotros y que encuentren inspiración en nuestra capacidad de ser íntegros y coherentes. Reflexionar sobre esto nos enseña además que la calidad de nuestras relaciones está directamente ligada a nuestro autoconocimiento y a nuestra capacidad de gestionar emociones, conflictos y expectativas. Cuanto más claros, conscientes y equilibrados somos con nosotros mismos, más auténticas, profundas y significativas se vuelven nuestras interacciones con los demás. Las relaciones auténticas también nos muestran que el legado trasciende generaciones. Cada vínculo genuino, cada acto de apoyo, cada consejo compartido y cada ejemplo de integridad y empatía se multiplica cuando se transmite, enseñando, inspirando y guiando a otros mucho después de que nuestra presencia física haya desaparecido. Reflexionar sobre esto implica reconocer que invertir en relaciones auténticas no es un gasto de tiempo, sino una de las formas más efectivas y poderosas de construir un legado que perdura, porque son los vínculos humanos los que dan sentido, profundidad y resonancia a nuestras acciones, y los que permiten que nuestra huella se convierta en un eco que atraviesa vidas, contextos y generaciones. En última instancia, cultivar relaciones auténticas requiere intención, esfuerzo consciente y apertura emocional. Requiere comprender que nuestro legado no es solo lo que logramos, sino lo que dejamos en las vidas de quienes tocamos con nuestra presencia, nuestra palabra y nuestro ejemplo. Cada interacción sincera, cada gesto de apoyo, cada conversación profunda y cada demostración de cuidado genuino es un ladrillo en la construcción de un legado que trasciende lo material, que toca corazones y que permanece como testimonio de quiénes fuimos, cómo vivimos y qué valores decidimos transmitir. Las relaciones auténticas son sin duda el corazón del legado que perdura, porque a través de ellas aprendemos, crecemos, inspiramos y nos conectamos con la esencia de la vida misma, dejando una huella que, más allá del tiempo y las circunstancias, sigue resonando en aquellos que tuvieron la suerte de encontrarse con nosotros en el camino. Capítulo 13. Propósito y claridad de intención, la brújula de tu legado. El propósito es la fuerza silenciosa que da sentido a nuestra vida y orienta nuestras acciones hacia un horizonte claro, coherente y significativo. Es la brújula interna que nos permite diferenciar lo urgente de lo importante, lo trivial de lo trascendente, y nos guía para que cada decisión, cada esfuerzo y cada acción estén alineados con aquello que realmente queremos dejar en el mundo. Reflexionar sobre el propósito implica mirar más allá de las ocupaciones diarias, las expectativas externas y los logros superficiales, para preguntarnos con honestidad qué es lo que verdaderamente nos mueve, qué nos despierta pasión, qué nos hace sentir vivos y qué deseamos que permanezca como nuestra huella cuando nuestra historia personal se entrelace con la de otros. La claridad de intención es la compañera inseparable del propósito. Sin ella, incluso las acciones motivadas por un sentido profundo pueden dispersarse, perder fuerza o carecer de coherencia. Mientras que cuando nuestra intención es clara, cada paso que damos, cada proyecto que emprendemos y cada relación que cultivamos se convierte en un reflejo auténtico de quiénes somos y de la huella que deseamos dejar. Reflexionar sobre esto nos invita a cuestionar la manera en que invertimos nuestro tiempo, energía y recursos, porque un legado duradero no surge de la acumulación de experiencias al azar, sino de acciones conscientes, consistentes y dirigidas por una visión clara que integre nuestros valores, talentos y aspiraciones más profundos.
Tener un propósito definido y una intención clara también nos permite navegar con resiliencia frente a los desafíos, las dudas y las distracciones. Nos brinda una referencia firme que nos recuerda por qué seguimos adelante incluso cuando el camino se vuelve incierto, difícil o confuso. Y nos ayuda a mantener la coherencia entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos, creando así un legado sólido, auténtico y respetado. Reflexionar sobre el propósito nos obliga además a reconocer la temporalidad y fragilidad de la vida, a comprender que cada día es una oportunidad única para actuar con intención, para alinear nuestras decisiones con nuestros valores y para transformar nuestras experiencias, habilidades y relaciones en una contribución significativa que trasciende el paso del tiempo. La claridad de intención nos enseña que el legado no es solo el resultado de grandes acciones, sino también de la consistencia, la autenticidad y la alineación en los pequeños gestos cotidianos. Porque son estos actos reiterados, coherentes y conscientes los que moldean la percepción de los demás sobre quiénes somos y qué representamos, y los que permiten que nuestra influencia se expanda de manera natural, profunda y duradera. Reflexionar sobre propósito e intención también nos lleva a cuestionar nuestros miedos y limitaciones. Nos invita a identificar las creencias, hábitos o expectativas externas que nos desvían de nuestra verdadera misión, y nos impulsa a sustituir la indecisión, la procrastinación o la complacencia por claridad, determinación y acción enfocada, entendiendo que cada momento desperdiciado sin intención consciente es una oportunidad perdida de construir un legado auténtico. Tener claridad de propósito no significa rigidez ni falta de adaptación, significa más bien tener un norte firme mientras nos permitimos explorar rutas, aprender de la experiencia y ajustar nuestro rumbo sin perder de vista nuestra esencia y nuestros objetivos más importantes. Reflexionar sobre esto también nos enseña a priorizar, porque comprender qué es fundamental y qué es accesorio nos libera de distracciones, nos permite invertir nuestro tiempo en lo que realmente importa y nos ayuda a generar un impacto que sea coherente, significativo y alineado con nuestros valores. El propósito y la intención clara son en última instancia los cimientos sobre los cuales se construye un legado que no se diluye en la memoria efímera de los días, sino que permanece en las vidas que tocamos, en los proyectos que transformamos y en la inspiración que dejamos para otros. Cuando nuestra vida está guiada por un propósito consciente, nuestras decisiones se vuelven actos de coherencia y nuestra presencia adquiere peso y relevancia. Cada acción, conversación, creación o relación se convierte en un vehículo para transmitir lo que valoramos, lo que creemos y lo que queremos que perdure más allá de nosotros. Reflexionar sobre propósito e intención también nos invita a cuestionar constantemente si nuestras acciones reflejan nuestro verdadero ser o si están condicionadas por expectativas externas, comparaciones o miedos. Nos empuja a cultivar la autenticidad y hacer de nuestra vida un testimonio coherente de nuestra visión y valores. La claridad de intención es por tanto la fuerza que transforma la energía dispersa en dirección, la pasión en acción y los sueños en realidad concreta. Es la brújula que nos permite no solo dejar una huella, sino construir un legado consciente, significativo y verdaderamente alineado con quienes somos. En definitiva, vivir con propósito y actuar con intención nos enseña que la autenticidad no es opcional, que la coherencia no es negociable y que nuestra huella más profunda se manifiesta cuando cada pensamiento, palabra y acción refleja con claridad quiénes somos, qué valoramos y qué legado deseamos dejar para las generaciones que vendrán. Capítulo 14. Coherencia entre valores y acciones, el cimiento invisible de tu legado. La coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones es uno de los pilares más importantes para dejar un legado auténtico, profundo y duradero. Es la fuerza silenciosa que asegura que lo que decimos, pensamos y sentimos se traduzca en actos que reflejan nuestra esencia más verdadera, creando confianza, credibilidad y respeto en quienes nos rodean, y generando un impacto que perdura más allá de nuestra presencia física. Reflexionar sobre la coherencia nos invita a examinar con honestidad si nuestras decisiones y comportamientos están alineados con lo que consideramos esencial, si nuestras palabras reflejan nuestras convicciones y si nuestra vida diaria es un testimonio viviente de aquello que valoramos profundamente. La incoherencia, por el contrario, debilita nuestra influencia, erosiona nuestra autenticidad y deja una huella confusa o fragmentada,
porque cuando existe una discrepancia entre lo que decimos y lo que hacemos, las personas perciben la desconexión y pierden la capacidad de confiar plenamente en nuestro ejemplo, por más buenas intenciones que tengamos. Reflexionar sobre esto implica reconocer que la coherencia no significa perfección ni ausencia de errores, sino la intención consciente de actuar de manera consistente con nuestros principios, aprender de los desvíos, corregir el rumbo cuando nos alejamos y comprometer nuestra energía y decisiones con aquello que verdaderamente define nuestra identidad y propósito. La coherencia nos enseña que cada pequeño acto cuenta, que la suma de gestos cotidianos construye una narrativa de integridad y que incluso los detalles aparentemente insignificantes pueden reforzar o debilitar la percepción de quiénes somos. Es en la repetición consciente de actos alineados con nuestros valores donde se forja la fuerza de un legado auténtico. Reflexionar sobre esto nos invita también a observar nuestras motivaciones y prioridades, a discernir si estamos actuando desde la autenticidad o desde la conveniencia, el miedo o la necesidad de aprobación externa, y a hacer los ajustes necesarios para que nuestras decisiones reflejen no lo que otros esperan de nosotros, sino lo que verdaderamente consideramos correcto, justo y significativo. La coherencia entre valores y acciones también fortalece nuestra resiliencia, porque cuando enfrentamos desafíos, críticas o tentaciones de desviarnos de nuestro camino, tener claros nuestros principios nos proporciona un ancla interna, un punto de referencia confiable que guía nuestras respuestas y nos permite mantenernos firmes, coherentes y centrados incluso en medio de la adversidad. Reflexionar sobre esto nos enseña que el legado más valioso no surge solo de logros visibles o reconocimientos externos, sino de la consistencia con la que vivimos nuestros principios y de la claridad con la que mostramos a otros que nuestros actos no son aleatorios ni superficiales, sino expresión genuina de nuestras creencias, valores y propósito. La coherencia también se traduce en liderazgo y en influencia positiva. Cuando otros perciben que nuestras acciones reflejan fielmente nuestros valores, nos inspiran, confían en nosotros y se sienten motivados a seguir nuestro ejemplo, no porque imponemos autoridad, sino porque demostramos integridad y autenticidad. Reflexionar sobre esto implica un proceso constante de autoevaluación y ajuste, preguntarnos si nuestras decisiones diarias reflejan quién queremos ser, si nuestras relaciones, hábitos y proyectos están alineados con nuestros principios y si nuestra manera de enfrentar la vida contribuye a la huella que deseamos dejar. La coherencia no es rígida ni dogmática. Permite flexibilidad, aprendizaje y crecimiento, siempre y cuando cada cambio, adaptación o innovación esté guiado por la intención de mantenernos fieles a nuestros valores más profundos. Reflexionar sobre la coherencia también nos enseña la importancia del ejemplo personal. Nuestro legado no se construye solo a través de discursos, teorías o planes, sino principalmente mediante la manera en que vivimos cada día, cómo tratamos a los demás, cómo enfrentamos dificultades y cómo mantenemos la integridad incluso cuando nadie nos observa, porque es esa consistencia silenciosa la que realmente deja huella. La coherencia entre valores y acciones, por tanto, es el cimiento invisible de nuestro legado. Es lo que asegura que nuestras contribuciones, relaciones y esfuerzos se perciban como genuinos, sostenibles y significativos, y es lo que permite que la huella que dejemos sea sólida, profunda y respetada. Reflexionar sobre esto también nos invita a aceptar la responsabilidad de nuestros actos, a reconocer que cada decisión tiene un impacto, que nuestra autenticidad se mide por la congruencia entre lo que afirmamos y lo que hacemos, y que mantener esta alineación es un acto constante de conciencia, disciplina y compromiso con nosotros mismos y con quienes nos rodean. En última instancia, la coherencia entre valores y acciones transforma nuestra vida en un testimonio viviente, nos permite dejar un legado que inspira confianza y admiración y asegura que la huella que dejamos sea verdadera, duradera y significativa, porque refleja la fuerza de quienes somos en esencia, la claridad de nuestro propósito y la integridad con la que vivimos cada día. Capítulo 15. Creatividad e innovación, dejando huella más allá de lo convencional. La creatividad y la innovación son herramientas poderosas para construir un legado que no solo sea memorable, sino que también desafíe lo establecido y transforme la manera en que las personas perciben, sienten y actúan en el mundo.
Son la expresión de nuestra capacidad de pensar más allá de lo evidente, de imaginar posibilidades que otros no ven y de materializar ideas que generan un impacto duradero. Porque el legado más valioso no siempre reside en lo que se repite o se mantiene igual, sino en lo que se reinventa, se renueva y se arriesga a salir de la zona de confort. Reflexionar sobre la creatividad nos invita a cuestionar los límites autoimpuestos y las convenciones sociales que nos dicen qué es posible y qué no, y nos desafía a reconocer que cada uno de nosotros tiene dentro de sí la capacidad de generar ideas, soluciones y enfoques originales que reflejen nuestra esencia única y contribuyan a un mundo más rico, diverso y significativo. La innovación, por su parte, nos exige acción. No basta con tener ideas brillantes, debemos atrevernos a ponerlas en práctica, a transformar conceptos en realidades tangibles que impacten a otros y asumir la responsabilidad de que nuestra imaginación se traduzca en efectos concretos que amplifiquen nuestra huella y trasciendan nuestra propia vida. Reflexionar sobre creatividad e innovación implica también aceptar la posibilidad de error y fracaso, comprender que arriesgarse a lo nuevo siempre conlleva incertidumbre, pero que es precisamente esta valentía la que separa la mediocridad de la grandeza, la repetición de la originalidad y la conformidad de la influencia auténtica. Cada innovación, por pequeña que parezca, lleva consigo la oportunidad de dejar un legado que inspire, enseñe y motive a otros a pensar y actuar de manera diferente, a abrir su mente y su corazón a nuevas posibilidades y a reconocer que el impacto verdadero se encuentra en la capacidad de transformar, aportar y contribuir desde la autenticidad de nuestra visión y talentos. La creatividad también nos conecta con nuestra esencia más profunda, nos obliga a escucharnos a nosotros mismos, a descubrir lo que realmente nos apasiona y a expresar aquello que nos distingue, porque un legado auténtico se construye cuando nuestras ideas, proyectos y acciones emergen de nuestra identidad única, de aquello que solo nosotros podemos ofrecer al mundo, y no de imitaciones, expectativas externas o modas pasajeras. Reflexionar sobre esto nos invita a valorar la diversidad de pensamiento, la curiosidad constante y la disposición a cuestionar, porque son estas actitudes las que alimentan la innovación y nos permiten encontrar caminos originales para resolver problemas, mejorar situaciones y dejar una huella que otros reconozcan como genuina y transformadora. La creatividad y la innovación también requieren disciplina, perseverancia y resiliencia. No es suficiente tener inspiración momentánea o ideas aisladas, sino que debemos cultivar la práctica, la constancia y la paciencia necesarias para llevar nuestras propuestas a un nivel que realmente genere impacto, aprendiendo de los errores, ajustando el rumbo y manteniendo la claridad de propósito que guía nuestra contribución al mundo. Reflexionar sobre esto nos enseña que un legado creativo no se limita a obras, inventos o proyectos específicos, sino que también se manifiesta en la forma en que enfrentamos la vida, en cómo resolvemos desafíos cotidianos, en cómo inspiramos a otros a ver lo que parecía imposible y en cómo fomentamos un entorno en el que la originalidad y la autenticidad sean valoradas y celebradas. La innovación también tiene un componente relacional. Las ideas cobran fuerza y trascienden cuando se comparten, se colaboran y se nutren del aporte de otros, lo que los recuerda que un legado auténtico no se construye en aislamiento, sino en conexión, en diálogo y en el intercambio de experiencias que potencian nuestras capacidades y multiplican el impacto de nuestras acciones. Reflexionar sobre creatividad e innovación implica abrazar la incertidumbre, aceptar la experimentación constante y comprender que cada intento, incluso los fallidos, contribuye al aprendizaje, al crecimiento y a la consolidación de un legado que se percibe como auténtico, audaz y transformador. En última instancia, la creatividad y la innovación nos enseñan que dejar un legado significativo no es solo cuestión de tiempo o esfuerzo, sino de la capacidad de imaginar, arriesgar, materializar y compartir nuestra visión única de manera coherente con nuestros valores y propósito, generando un efecto multiplicador que inspira a otros a innovar y a trascender los límites convencionales.
La huella que dejamos a través de la creatividad y la innovación es profunda porque no solo refleja quiénes somos, sino también lo que fuimos capaces de imaginar, transformar y entregar al mundo con autenticidad, valentía y coherencia, asegurando que nuestra vida y nuestro legado sean recordados no solo por lo que hicimos, sino por la manera única en que lo hicimos y por el impacto que inspiramos en quienes tuvieron la oportunidad de cruzarse con nuestra visión. Capítulo 16. Integrando tu legado. Vivir y actuar como un todo coherente. Integrar todos los elementos que hemos explorado a lo largo de este viaje, autenticidad, propósito, valores, coherencia, relaciones, creatividad e innovación, significa comprender que un legado no es simplemente la suma de acciones aisladas, sino la manifestación de una vida vivida con conciencia, intención y coherencia, donde cada decisión, cada interacción y cada elección diaria contribuyen a la construcción de una huella significativa y duradera. Reflexionar sobre esta integración nos invita a mirar nuestra existencia como un todo interconectado, donde nuestras fortalezas, debilidades, talentos y aprendizajes no son compartimentos separados, sino piezas de un mismo mosaico que, cuando se alinean con nuestra esencia, revelan un patrón claro, profundo y auténtico. La vida misma se convierte en el lienzo donde plasmamos nuestro legado, y la manera en que combinamos nuestras capacidades, valores y aspiraciones determina no solo el impacto que dejamos, sino también la coherencia, la claridad y la integridad con la que otros perciben nuestra presencia. Reflexionar sobre esto implica reconocer que cada área de nuestra vida, personal, profesional, emocional, espiritual y social, está interrelacionada. Lo que hacemos en un ámbito inevitablemente repercute en los demás, y solo cuando logramos armonizar nuestras acciones y decisiones en todos ellos, podemos generar un legado que sea realmente integral, equilibrado y trascendente. Integrar nuestro legado también significa aceptar nuestra humanidad, nuestras limitaciones y nuestros errores, comprendiendo que la perfección no es la meta, sino la coherencia con la que aprendemos, crecemos y ajustamos nuestro rumbo a medida que avanzamos. Cada tropiezo, cada decisión difícil y cada momento de duda se convierte en una oportunidad para reafirmar nuestros valores, fortalecer nuestra resiliencia y demostrar que la autenticidad y la coherencia son más valiosas que la apariencia de éxito o la aprobación externa. Reflexionar sobre la integración nos recuerda que nuestro legado no se mide únicamente por logros tangibles o reconocimientos externos, sino por la congruencia entre lo que decimos y hacemos, por la manera en que influimos positivamente en la vida de otros y por la claridad y fuerza con las que vivimos de acuerdo con nuestra verdad interior. Además, integrar nuestro legado implica tomar responsabilidad activa por nuestra huella, comprender que cada acción tiene repercusiones y que cada interacción es una oportunidad para fortalecer, enriquecer o transformar la percepción que otros tienen de nosotros y del mundo. Nos invita a preguntarnos constantemente si lo que estamos haciendo refleja nuestra esencia más profunda, si nuestras decisiones están alineadas con nuestro propósito y si nuestra vida cotidiana es un testimonio coherente de aquello que deseamos dejar como legado. Reflexionar sobre esta integración también significa reconocer la importancia del tiempo y de la consistencia. Construir un legado integral no ocurre de manera inmediata, sino a través de la repetición consciente de actos que reflejan nuestros valores, de la dedicación a proyectos significativos y de la atención sostenida a las relaciones que cultivamos, porque cada acción, por pequeña que parezca, suma y moldea la percepción y el impacto que otros recordarán. Integrar nuestro legado también significa valentía para ser fieles a nosotros mismos frente a las expectativas externas, la presión social o los momentos de incertidumbre. Requiere la capacidad de tomar decisiones difíciles, de actuar con coherencia incluso cuando resulta incómodo y de sostener nuestros principios sin comprometer la autenticidad que constituye la base de nuestra huella.
Reflexionar sobre esto nos enseña que un legado integral no es un producto estático, sino un proceso dinámico que combina introspección, acción consciente, aprendizaje constante y adaptación flexible. Es la suma de experiencias, relaciones, decisiones y proyectos que, alineados con nuestra esencia, generan un impacto profundo, duradero y coherente. Finalmente, integrar nuestro legado significa vivir con intención, ser plenamente conscientes de nuestro poder de influencia y actuar de manera que cada aspecto de nuestra vida contribuya a la huella que queremos dejar. Significa cerrar el ciclo de reflexión, acción y aprendizaje y reconocer que al armonizar nuestros valores, propósito, creatividad y relaciones, construimos una vida que no solo trasciende nuestro tiempo, sino que inspira, transforma y guía a otros, asegurando que nuestro legado sea completo, auténtico y verdaderamente memorable. La verdadera plenitud de dejar un legado se alcanza cuando comprendemos que cada acción coherente, cada pensamiento consciente y cada relación nutrida forman parte de un todo que refleja quiénes somos en esencia, y que nuestra vida, en su totalidad, puede convertirse en un testimonio de autenticidad, propósito y contribución que continuará resonando mucho después de que hayamos dejado de estar presentes físicamente, porque la huella más poderosa no es la que se ve, sino la que se siente, se recuerda y se multiplica en quienes tocamos. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.